los aportes irrevocables y la reducción del capital, ¿sí? Cualquier cosita, como siempre, me llaman, me escriben por el chat y me avisan si tienen alguna consulta, directamente la escriben. Por supuesto, están habilitados para hacer las menciones que consideren oportunas y podemos estar interactuando durante la clase. ¿Bien? Avancemos entonces conceptualizando a los aportes irrevocables, que tienen distintas denominaciones, ¿no? Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones, anticipos a cuenta de futuras suscripciones de capital, aportes irrevocables para cubrir futuras emisiones de acciones, o como habitualmente lo mencionamos, más resumidamente, aportes irrevocables. Bien, entonces los aportes irrevocables constituyen un instrumento de financiación de la sociedad, un mecanismo de financiamiento utilizado con cierta frecuencia, a pesar de que no lo encontramos regulado de una manera específica en algún texto normativo. Consisten en aportes dinerarios o aportes en especie que la sociedad recibe, ya sea de un socio o de un tercero, y una vez recibidos los afecta al giro social. Mediante este tipo de operaciones, los accionistas o los terceros entregan un dinero o bienes a la sociedad para su utilización en la consecución del objeto social, incorporándolos al circulante de su actividad negocial a fin de que se apliquen al pago de acciones a emitir en el futuro. Los aportes en dinero o en especie se aplican al giro operativo, ¿sí?, a la actividad de la sociedad, y se espera que en el futuro la sociedad emita acciones y le entregue acciones a, a estos aportantes, ya sean actualmente accionistas o no lo sean. La intención de las partes, del llamado aportante por un lado y de la sociedad por el otro, es que dichos fondos entregados se conviertan en genuinos aportes de capital que estén sujetos a los riesgos de la actividad empresarial resultante del objeto social. También que este acto jurídico sea el antecedente de un verdadero contrato de suscripción de acciones, que el llamado aportante adquiera el carácter de socio de la sociedad. Se incorpora o se acerca a la sociedad como aportante de una suma de dinero o de un bien en especie de manera irrevocable, con la expectativa de que la sociedad emita acciones y se convierta respecto de esa suma aportada, de ese capital aportado, en accionista, ya sea que lo fuere, porque es accionista, pero bueno, accionista respecto a esas nuevas acciones, titular de esas nuevas acciones, o bien porque es un tercero que pretende serlo. Nielsen manifiesta que gracias a esta magia contable, la sociedad recibe fondos de refresco, mejorando su patrimonio neto, en lugar de aumentar su pasivo como en derecho corresponde, en tanto que todo préstamo incrementa el pasivo, negándole el carácter de aporte patrimonial. Lo que debemos entender es que en doctrina existen estas dos posturas. Algunos consideran a estas sumas que recibe la sociedad como un aporte patrimonial y por lo tanto se incorporan en el patrimonio neto, y otros autores plantean que la sociedad se está financiando, que son fondos de terceros, con lo cual al momento de recibir estos fondos la sociedad estaría asumiendo un pasivo respecto de los aportantes. Entonces, pareciera que escondida en la finalidad de acercar un dinero,
estos supuestos financistas, los dadores del dinero, tienen tienen un carácter, se les está otorgando el carácter de aportantes en lugar del carácter de acreedores, ¿eh? Y a la sociedad le resulta mejor porque en lugar de ingresar el valor total de su pasivo y complicar algunos índices y su situación en cuanto a compromisos futuros, lo incorpora como un aporte patrimonial, incrementando su patrimonio, también beneficiando algunos índices y de alguna u otra forma no exponiendo sus estados contables una situación más preocupante en cuanto a, a su estructura financiera. El directorio de la sociedad recibe los fondos ad referendum de la Asamblea. Esto quiere decir que está supeditado a lo que la Asamblea, como máximo órgano de la sociedad, decida en su oportunidad, ¿sí? No es que en ese mismo momento la sociedad resuelve favorablemente incorporar, otorgarle el tratamiento de aportes de capital a esos fondos, sino que los recibe el directorio, supuestamente porque tendrá alguna necesidad financiera, y bajo el compromiso de someter a decisión de la Asamblea si se les otorga o no a estos fondos el tratamiento de aporte de capital, y en ese caso merecedores de suscribir un contrato de suscripción de acciones y de emitir las acciones correspondientes para entregárselas al aportante. No existe, por lo tanto, en el momento en que se reciben los fondos, una decisión de la Asamblea acerca del futuro aumento de capital. Les había mencionado que estos aportes tienen una característica que es la irrevocabilidad. Estos aportes son irrevocables para quien los efectúa. Es decir, que el aportante se compromete, muchas veces por escritura pública, a no reclamar su devolución, porque de lo contrario se trataría de un simple ofrecimiento o propuesta de suscripción de acciones, independientemente de que la sociedad celebre o no celebre el contrato finalmente. El aportante no se puede arrepentir y solicitar que se le restituya el aporte efectuado. De allí esto de que el aporte tiene una naturaleza de irrevocable, ¿bien? Pero no es esto visto desde el lado de la sociedad, sino desde el lado del aportante. La prestación anticipada de alguno, en este caso el aportante, que es el anticipo o aporte a cuenta de futuros aumentos de capital, supone la contraprestación diferida del otro, de la otra parte, la sociedad, la cual consiste en otorgarle la calidad de accionista de acuerdo con la prestación recibida. La sociedad no está obligada a aceptar y capitalizar el aporte, porque el directorio no se puede comprometer en nombre de la sociedad, justamente porque el aumento de capital es materia de la asamblea y no del órgano de administración, ¿eh? Entonces le decía, el directorio no puede comprometer la opinión del órgano volitivo, que debe tratar la aceptación del aporte o el rechazo en una próxima reunión que se celebre dentro del plazo determinado, y determinado donde, y bueno, se supone que se hizo un contrato entre el aportante y la sociedad donde justamente se efectuaban, se obligaban a determinadas contraprestaciones, ¿eh? La sociedad en ese caso, a partir de la representación del presidente del directorio, digamos en una sociedad anónima, se obligará a aceptar el aporte y a tratar la posible capitalización de ese aporte en una futura asamblea. Entonces lo único que puede exigir el aportante es que se trate el tema en una futura asamblea dentro de un plazo que debería fijarse en el momento en que se efectúa el aporte. De lo contrario, la situación del
aporte anticipado quedaría un tanto indefinida. Si la Asamblea no aprueba el aumento de capital a posteriori, bueno, habrá que devolverle los anticipos a quienes los efectuaron en forma similar a cuando se recurre a emisión de acciones por suscripción pública, y en el caso de que fracase la suscripción. O sea que se le termina restituyendo a cada interesado el total que había entregado sin efectuar ningún tipo de descuento. Con respecto a lo que es la reglamentación legal de los aportes irrevocables, hasta que se sancionó la ley 27.349, que fue la norma que creó las sociedades por acciones simplificadas, los aportes irrevocables no tenían reconocimiento legal y estaban solamente regulados por la resolución técnica 17, que nos decía a los contadores qué tratamiento teníamos que dar a los aportes irrevocables de acuerdo a determinadas condiciones y durante un determinado periodo de tiempo. También podríamos mencionar que existían normas reglamentarias, por ejemplo, de la Inspección General de Justicia o de la Comisión Nacional de Valores y otros entes, pero bueno, habría que ver en qué jurisdicción se encontraban registradas las sociedades para ver si les resultaban o no aplicables esas normas. Ahora bien, en la actualidad, en las sociedades por acciones simplificadas, justamente rige el artículo 45 de la ley. En cambio, las demás sociedades tienen aplicación en materia contable, lo que nos dispone la resolución técnica 17, y esto hará que los contadores, cuando efectuamos determinadas tareas, le otorguemos o no la naturaleza de aporte irrevocable a una determinada partida. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no existe ninguna reglamentación por parte de la Dirección de Personas Jurídicas respecto a los aportes irrevocables. Bueno, con relación a los requisitos que se exigen para considerar aportes irrevocables, los fondos que le pueden haber entregado los socios o terceros a la sociedad, desde el punto de vista societario, el artículo 45 de la ley 27.349 establece que los aportes irrevocables podrán mantener el carácter, ese carácter, por un periodo de 24 meses contados desde la fecha de aceptación por el órgano de administración, ¿sí?, de la SAS, el cual deberá resolver sobre su aceptación o rechazo dentro de los 15 días del ingreso de parte o de la totalidad de las sumas aportadas. Y por el lado de la RT17, exige que para contabilizar los aportes irrevocables, esto debe ser un reflejo de la realidad económica, vale decir que hayan sido efectivamente integrados y surjan de un acuerdo escrito que debe contener determinadas cláusulas. Esto es así porque habitualmente para cerrar determinados balances, cuando no cerraban, ¿sí?, se incorporaban, algunos contadores incorporaban estas sumas que justamente necesitaban a los efectos de que balanceen el activo y el pasivo, ¿sí?, otorgando entonces esta característica a determinados fondos ingresados y bueno, y asumiendo, por supuesto, determinados riesgos. Bueno, la mayoría de la doctrina considera que la contabilización del aporte irrevocable debe realizarse en el patrimonio neto. Los aportes irrevocables integrarán el rubro aportes de los propietarios perteneciente al patrimonio neto de la sociedad desde la fecha de su aceptación por el directorio. Mientras los aportes irrevocables permanezcan contabilizados en el patrimonio neto, su importe será computado en el capital nominal a los efectos de las normas que fijan límites o relaciones entre las participaciones y el capital social. Como ya les comenté, para que el aumento del capital social se lleve a cabo debe haber una decisión de la Asamblea que así lo resuelva. Además debe ejecutarse dicha decisión y hay una resolución del
de la IGJ, que es la número 12 del año 2006, establece que los aportes irrevocables se contabilizarán en el patrimonio neto de la sociedad a partir de la fecha en que sean aceptados por el directorio. Así que tenemos varias normas que nos llevan a concluir lo mismo. Lo que tenemos que tener en claro entonces es que una vez celebrado el contrato, recibido los aportes, aceptados los mismos por el directorio, en determinado momento la asamblea deberá reunirse y resolver respecto de la viabilidad o no de esas sumas recibidas como aportes, ¿no? Si acepta o no acepta los aportes irrevocables y en ese sentido se integraría al aportante como un accionista de la sociedad. O, dicho de otro modo, se emitirían acciones a cambio de esos capitales recibidos. Esa misma asamblea, entonces, debería tener como punto adicional en el orden del día al del tratamiento de los aportes irrevocables recibidos, como punto adicional, entonces, debería tener otro punto que sería la decisión acerca del aumento de capital. No es que una implica la otra. Desde la naturaleza sí, porque aceptar un aumento de aportes irrevocables implica la posterior emisión de acciones a cambio, o digamos que con la cual pagar esas sumas recibidas, ¿sí? Pero bueno, en lo que es la formalización de esta situación, este acto jurídico, entonces se requiere que en el orden del día de esa asamblea, además del tratamiento a los aportes irrevocables, también se eh, eh, resuelva respecto de el aumento de capital que la aceptación de dichos aportes implica. ¿Bien? Y nos queda el tema de los derechos de preferencia y derecho a crecer. Y con respecto a ellos, vamos a encontrar distintas situaciones. Por ejemplo, la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores que difiere respecto de lo que dice la IGJ. Mientras la Comisión Nacional de Valores establece expresamente que la capitalización de aportes irrevocables no puede restringir el derecho de suscripción preferente de los demás accionistas, la IGJ de momento no se expidió a ese respecto. ¿Cuál es la situación? A ver si me explico mejor. Eh, en esto de que se emitan nuevas acciones, ustedes saben que los socios titulares de acciones ordinarias tienen derecho de suscripción preferente, ¿sí? Es decir, a mantener su participación porcentual en el capital de la sociedad, ¿sí? Esto antes que ingresen terceros accionistas en cualquier emisión, en cualquier aumento de capital, ¿no? Entonces, los accionistas actuales, vigentes al momento del aumento de capital, tienen derecho a suscripción preferente a otros que justamente en ese momento no lo son. Y de esa forma tendrían la posibilidad de mantener su participación accionaria. Y eventualmente, si otros accionistas no hacen uso del derecho de suscripción preferente, el resto de los accionistas que sí ejercieron ese derecho pueden acrecer, es decir, suscribir aquellas acciones que el resto de los accionistas vigentes al momento de la suscripción no pretendieron suscribir. En el caso de la capitalización de aportes irrevocables, podría darse el hecho de que justamente por aceptar esos aportes irrevocables y capitalizarlos, se emitirían acciones que otros accionistas, digamos, acciones y entregárselas a los aportantes en violación al derecho de suscripción preferente que pueden tener otros accionistas que no efectuaron esos aportes irrevocables. Y de esa manera, estos accionistas, además de ser vulnerados de su derecho de suscripción preferente, justamente verían disminuida su participación
accionaria. ¿Bien? Por eso, justamente este instituto, si bien puede ser beneficioso porque se reciben fondos que financian a la sociedad o la sacan de una situación financiera delicada, sin acrecentar sus pasivos, sino incrementando su patrimonio neto debido al carácter de aporte patrimonial de estas sumas, bueno, si bien puede ser beneficioso, no puede hacerse en desmedro de los accionistas, vulnerándoles la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente. Sin perjuicio de ello, los artículos 194 y 197, inciso segundo de la ley, permanecen invariables, ¿sí? Y por ello, la capitalización de los aportes irrevocables de ningún modo podría restringir el perjuicio del derecho de preferencia, porque los únicos supuestos permitidos para ello son dos: la capitalización de deudas y o el caso de aportes en especie, quedando los aportes irrevocables que tienen que ver con aportes dinerarios fuera de las previsiones legales que menciona el artículo 197, que justamente es el que limita el derecho de suscripción preferente. Encontramos el derecho de suscripción preferente en el artículo 194 y la limitación al derecho de suscripción preferente en el 197, que nos dice que existen dos casos en los cuales se pueden justamente eximir, que es por la capitalización de deudas y por aportes en especie. Ya lo vamos a ver en otra clase este tema, pero bueno, son las dos excepciones y no son tan sencillas, ¿no? Además, eh, eh, deberían darse otras condiciones, por ejemplo, que sean en casos excepcionales y cuando el interés de la sociedad así lo exija. Así que no es tan sencillo esto de hacer un aporte irrevocable a cuenta de futuras suscripciones y después lograr que con una mayoría en las asambleas se vote favorablemente, de manera de incrementar la participación accionaria de aquellos accionistas mayoritarios que cuentan con los votos suficientes para aprobarlo y que resulte disminuida o licuada la participación accionaria de los minoritarios. Bien, seguimos entonces. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos avanzando? La Ley General de Sociedades prevé diferentes supuestos de reducción de capital. Reducción voluntaria por pérdidas y reducción obligatoria por pérdidas. La reducción voluntaria se da cuando los socios consideran que el capital es excesivo o se retira algún accionista de la sociedad, se procede adecuando el capital al nuevo patrimonio de la misma. Y así lo dispone el artículo 203. La reducción voluntaria de capital sin pérdidas anteriores requiere asamblea extraordinaria e informe del síndico. Son dos requisitos para que la reducción voluntaria de capital se resuelva favorablemente y se considera válida esa decisión. Entonces la asamblea, se deberá convocar a asamblea extraordinaria para incorporar en uno de los puntos del orden del día el tratamiento a una reducción voluntaria de capital. Y el síndico deberá haber emitido un informe que fundamente la procedencia de esta situación. Luego encontramos en el artículo 205 la reducción voluntaria por pérdidas. Entonces, reducidas algunas pérdidas, y siendo que los resultados acumulados del patrimonio son insuficientes para absorberlas, entonces no nos queda otra alternativa que recurrir a la cifra del capital, y reduciendo el capital
se puede adecuar el verdadero patrimonio de la sociedad a la situación actual. Entonces, en el caso de absorción por pérdidas, se puede disminuir, se pueden utilizar o absorber determinadas partidas del patrimonio neto de la sociedad, incluso llegar hasta la cifra nominal del capital. Claramente tendremos que entender que luego de eh, eh, haberse visto disminuido el capital social, que aún así el resto del capital existente sea suficiente para poder continuar efectuando sus actividades de la sociedad en miras del logro del objeto social, ¿sí? Porque de lo contrario estaríamos incurriendo en una de las causales de disolución del artículo 94, que es la pérdida del capital. Y por último tenemos la reducción obligatoria por pérdidas, que se da cuando las pérdidas son superiores a los parámetros que establece la norma. O sea que las pérdidas están insumiendo las reservas y el 50% del capital, conforme lo dispone el artículo 206 de la ley 19.550. Aguárdame, por favor, un minuto que estoy teniendo una dificultad con la batería. Ya estoy con usted. Listo, continuamos. Como leen aquí en la filmina, existen otros supuestos de reducción de capital en las sociedades anónimas. La caducidad de los derechos del socio o imposibilidad de integrar los saldos pendientes, conforme lo establece el artículo 193. Estos son que caducaron los derechos del socio suscriptor o bien no puede integrar los saldos pendientes de suscripción a los cuales se obligó. Esto cuando aportamos el 25% y el saldo en un periodo de no mayor a 2 años, bueno, si surge la imposibilidad de efectivamente integrar esos saldos, entonces debería reducirse el capital para adecuarlo a las sumas efectivamente recibidas. Otro de los supuestos es cuando los socios ejercen el derecho de receso, que establece el artículo 245, y se retiran de la sociedad, por la cual se les abona el valor de su parte, no de su aporte, sino de su parte. Entonces se retiran y se les debe abonar el valor de su parte. La sociedad les abona el valor de su parte y entonces tiene que reducir el capital, justamente porque está cancelando esta proporcionalidad de sus acciones. Y la tercera alternativa es la que viene dada por el artículo 223, que es la amortización de acciones que ya vamos a desarrollar. Bien, para que el proceso de reducción de capital se pueda llevar a cabo, se necesita una decisión del directorio, primeramente, y ese directorio luego convoca a asamblea extraordinaria para que trate la reducción de capital y solicita un informe fundado al síndico que manifieste que la sociedad va a poder seguir desarrollando sus actividades y los acreedores de la sociedad no se van a ver afectados justamente por la reducción de capital, ¿no? Porque se va a ver disminuida su garantía. El artículo 204 de la ley establece la posibilidad de reducción voluntaria del capital, cuya resolución otorga a los acreedores el derecho de oposición que se regula en el artículo 83, inciso 2, y deberá inscribirse la reducción del capital previa publicación que el mismo artículo requiere. ¿Se acordarán?
este artículo 83, inciso 2, porque lo estudiamos cuando analizamos la fusión, ¿eh? Así como existe el derecho de oposición a la fusión y a la escisión, también existe entonces el derecho de oposición a la reducción de capital. ¿Bien? Ahora bien, esta disposición, este derecho de oposición a la reducción de capital, no opera cuando, perdón, no rige cuando opera por amortización de acciones integradas, las cuales, la cual, mejor dicho, me refiero a la amortización, se realice con ganancias o reservas libres. ¿Eh? Y esto es así porque tiende a proteger a los socios minoritarios y sobre todo a los acreedores de la sociedad. En este sentido, la protección de los acreedores se logra mediante el sistema de oposición, ¿eh? Del artículo 83, inciso 2. Se debe publicar entonces un aviso por 3 días en el diario de publicaciones legales y la oposición se puede realizar hasta 15 días después de la última fecha de publicación. Bien, avanzamos. Podemos clasificar la reducción de capital según el efecto en el importe total del patrimonio neto. De esta manera, la reducción es efectiva o real cuando implica una disminución de su magnitud, y es el caso que vendría dado por la reducción de capital con reembolso a los accionistas. A su vez, la reducción de capital puede ser nominal o contable cuando constituye una permutación entre cuentas del patrimonio neto, pero no altera el importe total de este. Tiene lugar cuando se reduce el capital para absorber pérdidas, ¿eh? Entonces, el ejemplo de la reducción de capital efectiva o real sería la reducción de capital con reembolso a los accionistas. Y el ejemplo de la reducción de capital nominal o contable sería la reducción de capital para absorber pérdidas. Otra alternativa para clasificar las reducciones de capital es teniendo en cuenta el origen de la decisión de disminuirlo, ¿eh? Entonces, la reducción de capital sería voluntaria cuando la decisión queda al arbitrio de los órganos sociales, y la reducción, por otro lado, sería obligatoria cuando surge de la exigencia del legislador. También se pueden diferenciar los casos de reducción de capital de acuerdo a que impliquen o no impliquen un desembolso para el accionista. En primer término, se presentan las alternativas de reducción por pérdidas. Ambos supuestos de reducción por pérdidas no van acompañados de reducción en el patrimonio neto porque la sociedad absorbe pérdidas contra capital con un mero traslado de partidas del balance, lo que llamamos una variación cualitativa en su patrimonio. Cualitativa, ¿sí? Entonces, la reducción voluntaria, constituye un instrumento no obligatorio a disposición de los socios para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social. Lo vemos en el artículo 105, que establece un supuesto de reducción voluntaria por pérdidas que llevará a cabo la sociedad cuando se produzcan pérdidas para equilibrar el capital con el patrimonio de la sociedad y para que los terceros cuenten con la verdadera entidad de capital y no con una ilusoria apariencia, porque en realidad tendrán por por un lado, un capital, una cifra nominal muy bonita de capital, por el otro lado un montón de pérdidas acumuladas, ¿sí? Entonces, en definitiva, la realidad económica nos está dejando saber que, si bien el valor total del patrimonio neto es el mismo, la cifra del capital debería haberse disminuido y no tiene sentido mantener pérdidas acumuladas. En este caso, de la reducción voluntaria de capital, no se admite la posición de los acreedores
toda vez que la merma patrimonial ya se produjo y lo que se está haciendo es adecuar el capital social al verdadero patrimonio de la sociedad. ¿Sí? Los accionistas se ven obligados a renunciar al dividendo mientras el balance arroje déficit, conforme lo establece el artículo 71 de la Ley General de Sociedades, que es el que nos dice pérdidas anteriores. ¿Sí? Tenemos que primero absorber las pérdidas anteriores hasta luego tener la posibilidad de distribuir dividendos. Por ello, es aconsejable reducir el capital al máximo, ¿sí? A su cifra real, al máximo de lo que se pueda, sin caer en disolución, hasta llegar a su cifra real, para que, justamente habiendo el capital absorbido las pérdidas, exista la posibilidad de efectuar algún tipo de distribución en su caso. La ley no establece para este caso el momento en que se debe efectuar la reducción voluntaria del capital, ni su obligatoriedad, por lo que es aconsejable que cuando se confeccione el balance de ejercicio se regularice la relación entre patrimonio social y capital social. Esto es aconsejable. También es aconsejable que en alguna nota se efectúe una mención si es que no se realiza la regularización. La Asamblea Extraordinaria declarará la pérdida por el desequilibrio económico, y la forma de llevar a la práctica la reducción del capital social es mediante la reducción del valor nominal de las acciones o bien la disminución del número de ellas. ¿Sí? Esto sería quitando de su colocación una cantidad de acciones que representan el valor de la disminución en el total del capital. Entonces, hasta ahora les vengo dando detalles respecto de la reducción voluntaria para absorber pérdidas. Ahora vamos a pasar a describir la reducción obligatoria, que es la que surge del artículo 206. Y recordemos que justamente la ley determina una referencia, que tiene que ver con la situación cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital social. En ese caso, para adecuar el patrimonio en protección de terceros, es obligatorio que el capital sea reducido. Y la ley se refiere a reservas acá en un modo genérico. Entonces, todo lo que está comprendido en reservas incluye a las estatutarias, a las facultativas, a las obligatorias y a las legales. Y la ley se refiere al capital social, es decir, la suma de los aportes de los socios que figuran contabilizados en el patrimonio neto exclusivamente. Y en este caso estamos hablando del capital y del ajuste al capital. ¿Bien? Y los acreedores no se pueden oponer a la reducción obligatoria de capital. En este caso no existe derecho a oposición, justamente porque la ley obliga a la sociedad a efectuar esta disminución. Bueno, y ahora vamos a ver, estos eran los casos de reducción para absorber pérdidas, pero sin reembolso de accionistas. Y ahora vamos a ver los que sí implican, las reducciones que sí implican reembolso a los accionistas. Y estas vendrían dadas por dos casos, el de la cancelación de acciones y el de la amortización de acciones. En principio, respecto a la cancelación de acciones, según lo dispuesto por el inciso primero del artículo 120 de la ley, al dar tratamiento a los distintos supuestos de adquisición de acciones propias, la sociedad puede adquirir acciones que emitió, pero para cancelarlas y previo acuerdo de reducción de capital. Es el supuesto que establece el artículo 203. Entonces, esto es lo de adquisición de acciones propias. La sociedad puede adquirir acciones de otras sociedades, pero pareciera que no tiene sentido adquirir acciones propias. Pero el artículo, la ley lo permite justamente para que sean canceladas, o sea que las saca de circulación reduciendo el capital. Si es con ese motivo, reembolsando el dinero de los accionistas, es un supuesto admitido. Y el otro caso, el de amortización de acciones, lo encontramos en el artículo 223 de la ley,
y se producirá la reducción o no en función de las circunstancias concretas de cada caso, porque el procedimiento de oposición de acreedores no está previsto tampoco para este caso, para la amortización de acciones que se realice con ganancias y reservas libres, o sea, disminuyendo también determinadas partidas del patrimonio neto, que son utilidades que los socios pudieron haber retirado, pero que en definitiva deciden aplicar a la amortización, que es también una forma de ir cancelando parcial o totalmente el valor de las acciones de ciertos accionistas. Se les amortizan, se les paga por ellas y se reducen. Ya vamos a analizar con más detalle el artículo 223. Pero bueno, de vuelta, tanto la cancelación de acciones que surge por adquisición de acciones propias, por el artículo 204, en el caso de la amortización de acciones del artículo 223, son entonces las dos especies que tienen que ver con la reducción de capital con reembolso a los accionistas. Ahora vamos a analizar entonces el artículo 220. ¿Sí? Les había mencionado que le otorgaba en el inciso primero la posibilidad de adquirir a la sociedad sus propias acciones, pero en estas dos condiciones: para cancelarlas previo acuerdo de reducción de capital o excepcionalmente con ganancias líquidas y realizadas o reservas libres cuando estuvieran completamente integradas, o sea que no existen remanentes pendientes de suscripción, y para evitar un daño grave que debe ser justificado en la próxima asamblea ordinaria. Entonces, esta es la adquisición de acciones por la propia sociedad, de sus propias acciones, por excepción, ¿sí? Primera condición, con ganancias líquidas y realizadas o reservas libres, segunda condición, cuando estén completamente integradas, o sea que no existan saldos pendientes de integración, tercera condición, y para evitar un daño grave que debe ser justificado en la próxima asamblea ordinaria, cuarta condición. Este es un caso, nuevamente lo menciono, excepcional. Y el tercer inciso del artículo 220 nos dice que por integrar el haber de un establecimiento que la sociedad adquiere o una sociedad que incorpora. Entonces, si esa sociedad que se incorpora ya tenía acciones de la propia sociedad, entonces quedan incluidas dentro de la fusión, de la fusión-incorporación, entonces de golpe la sociedad pasa a tener en su activo sus propias acciones, con un determinado valor, ¿vale? Y también en el caso de que adquiera un fondo de comercio, un establecimiento que tiene justamente dentro de su inventario acciones de esta sociedad. Entonces, adquirió el fondo de comercio y con ese fondo de comercio vinieron estos activos, que justamente son sus propias acciones. Esto es lo que nos dice el inciso 3 del artículo 220. Bueno, y respecto a los supuestos segundo y tercero, el directorio deberá enajenar para cancelarlas y previo acuerdo de reducción del capital, con lo cual se quitaron de circulación y ya no existen más esas acciones. Esa serie emitida ya se canceló, no existen más. En cambio, en el caso segundo y tercero, ¿sí? En los incisos segundo y tercero, las tiene en su activo la sociedad, pero está obligada a enajenarlas dentro del término de un año, que además puede ser posteriormente prorrogado por la Asamblea. Hasta tanto sean enajenadas, los derechos que corresponden a esas acciones quedan suspendidos.
Nadie las puede ejercer, no va a ejercer la sociedad derechos sobre esas acciones y va a hacer votar en la asamblea por esas acciones. Quedan totalmente suspendidos y tampoco se computan para la determinación del quórum ni de la mayoría. Se quitan. ¿Bien? Otro tema que seguimos conforme el programa de la materia es esto de la operación acordeón, ¿sí? Y se denomina acordeón a la operación combinada de reducción a cero y simultáneo aumento del capital. ¿eh? Es una operación combinada. Por un lado, el capital se reduce a cero y luego simultáneamente se aumenta el capital. La finalidad de la operación acordeón es el saneamiento patrimonial de una sociedad que ha sufrido pérdidas de cierta magnitud, que las mismas han absorbido una fracción considerable del capital social. En este tipo de operaciones, la reducción del capital es puramente nominal o contable, en tanto que el aumento que se realiza en el mismo acto societario es real o efectivo, por lo que la operación implica el ingreso de fondos efectivos a la sociedad por parte de los aportantes. ¿Sí? Se trata de una operación única con dos pasos necesarios consecuentes: reducir a cero el capital social y luego efectuar un aumento, que conforman un único acto y se deciden en una misma asamblea. ¿Bien? Ustedes dirán, ¿qué sentido tiene? Bueno, alguna doctrina considera que la operación de reducir a cero el capital social para luego volver a aumentarlo es un instrumento o una modalidad ejercida para perjudicar a las minorías. ¿eh? Ante la pérdida de del capital total, se procede a reducirlo a cero. Y se cancelan las acciones en circulación, con lo cual los accionistas dejan de tener eh, la titularidad sobre esas acciones, pero en una segunda fase, con con nuevos aportes, se constituye un nuevo capital que es titular de nuevos socios. Y los socios minoritarios que no quieren o no pueden integrar nuevos aportes, pierden todos sus derechos sin recuperación patrimonial de ninguna naturaleza, porque al reducirlo a cero se absorbieron todas las pérdidas y al volver a hacer aumentos, por ahí quizás no tienen la posibilidad de acompañarlos. Y de esa forma son claramente eliminados del elenco de socios de la sociedad. Respecto a esto, la Corte Suprema ha resuelto que la ley no impone ningún límite a la reducción del capital social, por lo que podrá eventualmente reducirse a cero y disponerse la nueva integración. Se permite conservar así el valor del establecimiento y la empresa en marcha como fuente de trabajo y funda su postura en la exposición de motivos de la ley 19.550. Y con el mismo sentido, la Inspección General de Justicia admitió la inscripción de reducción a cero y aumento de capital en determinadas sociedades, pero luego cambió de criterio y resolvió que se violaba la ley en un supuesto donde la Asamblea de Accionistas, en lugar de resolver reintegrar su capital originario, superado en su totalidad ampliamente por las pérdidas acumuladas, con nuevas aportaciones del peculio de los socios, tal como el artículo 96, resolvió reducir su capital social amparándose en los términos del artículo 206 de la norma citada. ¿Qué quiere decir esto? Que redujeron el capital a cero y luego, para evitar la pérdida del capital, incurrir en la causal de disolución, reincorporaron parcialmente el capital de modo de dejar a la sociedad operativa. Nissen, por ejemplo, afirma que jamás puede sostenerse que la reducción de capital a cero debe ser paso o procedimiento antecedente al reintegro, toda vez que el capital social, entendido en su acepción legal,
no sufre ninguna alteración como consecuencia del aludido reintegro. No, esto si lo vemos en cifra de cantidad, pero si lo vemos respecto de quiénes son los socios que integran el elenco de socios de la sociedad, sí estaría variando. Actualmente la operación acordeón no es admitida en el ámbito de la Inspección General de Justicia. Justamente establece que no se escribirá la reducción a cero del capital social, consecuencia de su pérdida total y su simultáneo aumento, ya que implica, ante la existencia de pérdidas que absorben la totalidad de las cuentas del patrimonio neto, con inclusión del capital social, la reducción a cero de este y la correspondiente cancelación de acciones en circulación para resolver de seguido y en el mismo acto societario su posterior aumento con la emisión de nuevas acciones. La simple lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria revela que tal manera de proceder fue efectuada a los fines de evitar la disolución de la sociedad, pero habiendo la misma ya incurrido en la mencionada causal disolutoria. Entonces debemos distinguir cuidadosamente los institutos de reducción del capital social con el del reintegro, que no pueden ser identificados ni asimilados por presentar ambos características totalmente disímiles. Nuestro ordenamiento societario aparece enrolado dentro de esta postura, ya que ha regulado el reintegro como un instituto aparte de la reducción. El reintegro del capital lo encontramos regulado en el artículo 96 y la reducción del capital en los artículos 203 a 206 de la ley. Además, valdría la pena estudiar si habiéndose reducido el capital a cero y decidido cancelar toda la circulación, ¿quiénes serían los socios que tendrían derecho a ejercer su derecho de voto en la mencionada asamblea, siendo que sus acciones fueron canceladas totalmente, para votar a favor de un aumento de capital en desmedro de accionistas minoritarios que, por supuesto, perderían la votación y podrían ser suplantados por otros nuevos accionistas o por los actuales mayoritarios con capacidad financiera para reintegrar el capital, recomponerlo, pero al mismo tiempo dejarlos afuera del elenco de socio de la sociedad. Entonces, justamente esta es la situación que se pretende llevar adelante con la llamada operación acordeón y que, como les comentaba, no es admitida por la autoridad de Contralor, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, el procedimiento para la reducción de capital. Para formalizar entonces una reducción de capital se debe llevar adelante una serie de pasos. En principio, ante la necesidad u obligatoriedad de la reducción, el directorio tomará la decisión de efectivizarla y además de convocar a la asamblea extraordinaria para que adopte la decisión correspondiente, en la cual además se tratará el informe fundado del síndico. Una vez tomada la decisión por el órgano volitivo, el órgano de gobierno, la sociedad, será el directorio quien procederá a efectuar la publicación de los edictos cuando esta publicación es requerida. Los acreedores podrán hacer uso del derecho de oposición y los socios disconformes con la reducción del capital podrán ejercer su derecho de receso. Finalmente, la resolución del órgano de gobierno se deberá publicar e inscribir en el registro público para concluir el trámite de la reducción de capital. Bien, vemos el último punto, que es el del reintegro del capital. Y con respecto al reintegro del capital, podemos afirmar que se vuelve imperioso cuando la afectación de las
pérdidas a la totalidad del capital social, o cuando ellas fueran de tal magnitud que resultara insuficiente el capital remanente de la sociedad para cumplir con el objeto social, entonces debe acudirse a reintegrar total o parcialmente el mismo. El reintegro debe ser resuelto por asamblea extraordinaria e implica que los accionistas realicen nuevos aportes en función a su porcentaje de participación social. Como les mencioné recién, la ley establece como causal de disolución la pérdida del capital social en su inciso 5 del artículo 94, lo que debe conducir a la liquidación de la sociedad, posibilidad que puede evitarse justamente mediante el instituto del reintegro del capital. Los socios pueden restablecer la necesaria relación entre patrimonio y capital a través del reintegro, en el cual no hay aumento de capital, ya que la cifra sigue siendo la misma, manteniéndose los socios con respecto a la situación en igualdad. Entonces, existía un valor, una cifra total del capital, la cual se ve por las pérdidas. Hay que efectuar determinado reintegro para mantener la cifra del capital en valores suficientes como para desarrollar las tendientes al logro del objeto social, ¿sí? Pero los socios, en definitiva, van a mantenerse en sus participaciones a partir de justamente efectuar reintegros del mismo conforme o proporcionalmente a sus participaciones. Por eso se dice que la pérdida del capital social como causal de disolución de la sociedad debe revertirse mediante el reintegro total o parcial del mismo o su aumento. Si el reintegro es parcial, procede luego la reducción de la cifra estatutaria al importe de dicho reintegro, la cual debe inscribirse. Porque en definitiva, la cifra total del capital social, si es que fue reintegrado parcialmente, se verá disminuida. Y a raíz del reintegro no se modifica la cifra nominal del capital ni se entregan nuevas partes sociales o acciones, dado que simplemente se recompone el valor patrimonial de la cifra del capital social y otros rubros que resultaron menoscabados por las pérdidas acumuladas que fueron o deben ser absorbidas. En este caso, nos mencionamos al reintegro total del capital. Ni se manifiesta que ante una situación de reintegro de capital, los socios o accionistas pueden adoptar distintas conductas. Si hubieran votado en contra o estado ausentes en la asamblea que decidieron el reintegro, podrán ejercer el derecho de receso. Si hubieran votado en contra en la asamblea y no ejercido el derecho de receso, el reintegro de capital sería obligatorio para el socio y el directorio le podría exigir el cumplimiento de su reintegro, del reintegro que proporcionalmente le corresponde. Por último, en el caso de que la merma del capital social hubiera sido total, el antiguo accionista perdería su carácter de tal en la sociedad en beneficio de los nuevos suscriptores si aceptara reintegrar hasta cierto monto. Debería haber disminuido su participación accionaria en beneficio de quienes hubieran ejercido el derecho a crecer. Entonces, tienen el derecho a reintegrar totalmente el capital respecto de su participación, pero si solamente lo hace parcialmente, habrá otros socios que acrecerán si es que deciden reintegrar aquella participación que este socio no quiso justamente recomponer. Y otro caso más es que si uno o varios accionistas hubieran ejercido el derecho al receso, podría concederse el derecho a crecer a los restantes accionistas que sí tuvieron voluntad de reintegrar el capital. Bueno, con esto concluimos entonces el pendiente de la clase anterior del tema
de capital de sociedades anónimas y pasamos ahora al tema de las acciones, al tema siguiente. Ahí están viendo en pantalla la presentación de la acción. A ver, o tengo que compartir de nuevo. Vamos a hacerlo. Vamos a salir, vamos a volver a compartir. Ahora sí. A ver. En este tema que vamos a ver, bueno, la naturaleza jurídica de las acciones, los requisitos formales, sus caracteres, cómo se clasifican, cómo se efectúa la transmisibilidad, de qué hablamos cuando hablamos de acciones escriturales, el régimen de nominatividad vigente, qué negociaciones se pueden efectuar sobre acciones. Vamos a repasar lo que vimos recién de adquisición de acciones por la sociedad y el caso de la amortización de acciones que les había dicho que lo íbamos a ver más adelante. Y vamos a conocer y diferenciar los bonos de goce y de participación, por un lado, y los debentures y obligaciones negociables por el otro. No vamos a poder terminar todo el tema en esta clase, pero por lo menos vayamos avanzando. Bueno, en principio el concepto de acciones es justamente la acción representa una de las fracciones en que se divide el capital de una sociedad anónima y al propio tiempo el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a su titular. Ahora vamos a ver que existen tres miradas, tres formas de entender a las acciones que justamente la conceptualizan. Adicionalmente, hablamos también de una mirada tripartita respecto al valor que tienen las acciones. Conocemos uno que es el valor nominal, otro que es el valor de libros de las acciones y por último el valor de cotización de las mismas. Les pido nuevamente que me aguarden un minuto, ya estoy con ustedes.
Ahí estamos volviendo. Entonces le decía que respecto al significado de la acción, eh, eh, en principio decíamos que la acción representa una de las fracciones en que se divide el capital de una sociedad anónima. Al mismo tiempo, representa el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a su titular, o sea, al accionista. Encontramos en el artículo 207 la mención respecto a que las acciones siempre serán de igual valor y que debe ser expresado en moneda argentina. Esta mención de las acciones es respecto, esta mención que hace el 207 es respecto al valor nominal. Y hay una tercer conceptualización de las acciones que tiene que ver con el título, el documento que las representa. También se le llama acción a ese documento, que ya veremos que puede tener representación cartular o no. Y respecto al valor de las acciones, tenemos que diferenciar algunos conceptos. Por un lado, el valor nominal, que es el valor que tienen las acciones en el momento de su emisión, o el resultante de cualquier operación posterior de ampliación de capital o de reducción de capital. Y matemáticamente es el resultado de dividir el capital total, el capital social de la empresa en su totalidad, por el número de acciones emitidas. Por otro lado tenemos el valor de libros, aquí también se lo llama valor contable, y es aquel que surge de los datos del balance. Un ejemplo de este valor sería el que se denomina valor patrimonial proporcional de las acciones, que como ustedes bien saben, surge de dividir el valor total del patrimonio neto sobre el número de acciones en circulación. Es el que le llaman el BPP, o valor patrimonial proporcional, ¿sí? Que es el valor total del patrimonio neto dividido el número de acciones en circulación. Y por último tenemos el valor de cotización o valor de mercado de las acciones, que es el valor justamente al que se ofrecen las acciones y se demandan en un mercado de valores, ¿sí? Y el valor de una compañía en la bolsa o capitalización bursátil se obtiene entonces de multiplicar el número de acciones cotizadas por el precio unitario de la acción, ¿sí? Entonces, si tomamos todas las acciones emitidas por una sociedad y las multiplicamos por el valor valor de mercado o su valor de cotización en ese mercado, entonces arribaríamos a lo que se denomina el valor compañía, ¿bien? El valor total de la empresa. Y este valor de cotización de las acciones en el mercado está influido por las futuras utilidades que se espera que sean generadas por las compañías cotizantes, descontadas a una tasa de retorno esperada y considerando además su política de dividendos, la tasa de interés, factores del sector económico en que la empresa se desenvuelve y otros factores además que tienen en cuenta justamente los inversores. Entonces, habitualmente los inversores que compran y venden acciones en los mercados de valores tienen en consideración para ofertar, ¿sí? Para fijar precio de oferta y precio de demanda, una serie de cuestiones, ¿no? Una serie de factores, mejor dicho. En principio parten del BPP del balance contable y luego existen factores que incrementan o que disminuyen ese valor. Como les comentaba recién, esto podría ser la política de dividendos, la tasa de interés, las utilidades futuras que espera que la sociedad obtenga descontadas a una tasa de retorno, otros
factores relacionados con el sector en el que la sociedad se desenvuelve, si existen, si tienen información respecto a contratos concluidos o a punto de concluir de estas empresas, etcétera, etcétera. Bien, la doctrina conteste en conceptualizar a las acciones como una especie del género de los títulos valores. Las acciones son una especie dentro de un conjunto más amplio que es el de los títulos valores. La ley de sociedades le otorga este carácter cuando dispone en el artículo 226 que se le aplican a las acciones las normas de los títulos valores en cuanto no sean modificadas por la propia normativa societaria. El régimen no solo le resulta el régimen no solo resulta de la Ley General de Sociedades, sino de las disposiciones entonces del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual ratifica en su artículo 1815 esta disposición cuando establece que los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo. Entonces la palabra acción, ya tenemos su naturaleza jurídica, sabemos que corresponde a un título valor, es una especie de título valor y que conlleva un triple significado, ¿no? El primero se refiere a la parte alícuota del capital social, o sea, cada una de las fracciones en que se haya dividido el capital social, lo mencionamos anteriormente. El segundo significado tiene que ver con el derecho que corresponde a esta fracción, o sea, el conjunto de derechos y obligaciones que nacen a los socios del contrato social como accionistas. Y el tercer significado alude al título representativo de este derecho por medio del cual los socios hacen valer sus derechos y los transmiten a los otros. El soporte documental, el título, como elemento tangible. Para aclarar algo más, la idea, tomemos entonces estos ejemplos. La acción puede referirse a cada una de las partes en que se divide el capital social, cuando se expresa que el capital de las sociedades anónimas deberá siempre dividirse y representarse por acciones de igual valor. Por otro lado, el conjunto de derechos representados por el título, cuando se habla de acciones acciones privilegiadas, por ejemplo, o acciones de voto plural. Y tercero, al título representativo de un conjunto de derechos, cuando se habla, por ejemplo, de acciones nominativas no reembolsables. Bueno, vamos a avanzar. Los títulos y las acciones que representan, ya vamos a ver que las acciones, una acción se puede representar en un título de una acción o bien ese título puede ser representativo de más de una acción. Puede haber un título de 100 acciones. ¿Sí? Entonces cada acción puede puede verse reflejada en un título, en un documento, o puede ser que ese documento sea representativo de una mayor cantidad de acciones, que haya más acciones que títulos en definitiva. Los requisitos formales que deben contener las acciones los encontramos enumerados en el artículo 211, son los siguientes que ustedes ven ahí en la filmina. Denominación social, domicilio, fecha y lugar de constitución de la sociedad, duración de la sociedad y datos de la inscripción de la sociedad. Los datos referentes al capital social, o sea, la cifra del capital social. El número, valor nominal y clase de acciones que representa el título. Entonces, ¿qué cantidad? El número es la cantidad de acciones que representa, el valor nominal de esas acciones y la clase de acciones si es que existen acciones de distinta clase. Y como nosotros lo que vamos a estar mirando es un título, ese título nos va a decir qué cantidad de acciones representa.
la anotación de integraciones parciales en los certificados provisionales. Acuérdense que podía ser que las acciones se integren, el capital se integre parcialmente al momento constitutivo y luego un saldo en un plazo posterior. Entonces, justamente, se van anotando en los títulos lo que se denominan las integraciones parciales. En las acciones también vamos a encontrar la numeración correlativa. Vamos a encontrar firmas también, por lo menos de un director, que habitualmente es el presidente del directorio, y también por lo menos de un síndico, si es que esa sociedad anónima tiene síndico, ¿no? Y como rige la ley de nominatividad de títulos valores, se debe incluir en los títulos también el nombre y apellido del accionista que es titular de ese documento, de ese título. En la filmina vemos un modelo de acción, ¿sí? Ahora vamos a ver el anverso y después el reverso. En esta imagen del anverso podemos ver lo que es un título. En este caso, ese título representa 5.000 acciones, ¿eh? Y contiene los datos que enumeramos anteriormente, ¿eh? La denominación social de la sociedad, que sería esta, societario.com, sociedad anónima. El domicilio, Tucumán 343. La fecha y lugar de constitución. Sociedad constituida en la ciudad de Buenos Aires el 25 de marzo de 2000. La duración, con una duración de 99 años. Los datos de inscripción, inscrita en la Inspección General de Justicia el 30 de abril de 2000 bajo el número 1756, el folio tal del libro de sociedades anónimas, que está habilitado en la IGJ. El capital social, 12.000 pesos. El número, valor nominal y clase de acciones que representa el título y derechos que importan. El número, acciones número 1 al número 5.000. Valor nominal, 5.000 pesos. Clase de acciones, acá dice de clase, no dice nada, porque no hay clase. Fíjese que dice que es una acción ordinaria. En este caso hay una serie que es la número 1, y este título es el título número 1. El título número 1 tiene las acciones que van del 1 al 5.000. Y puede ser que el título 2 tenga las acciones que van del 5.001 al 6.000. O sea que este es un título de 5.000 acciones, y el título 2 por ahí es un título de solamente 1.000 acciones. Y como el título es de 5.000 acciones de valor nominal 1, entonces este es un título de 5.000 pesos, de valor 5.000 pesos. Donde encontramos, me falta encontrar el valor de, claro, este es el valor del título, ¿no? Como sabemos que el valor del título es 5.000 pesos, el valor nominal, y son 5.000 acciones, deducimos que el valor nominal de cada acción de esta sociedad es de 1 peso. ¿Bien? Acá tenemos la firma del síndico y acá tenemos la firma del presidente del directorio y la fecha en que se emitió el título. Y acá dice, acá nos deja saber que es un título nominativo no endosable. Esto en el anverso. En el reverso, se observa que existe una cantidad de columnas donde se pueden llegar a completar el resto de los datos que exige la normativa legal. ¿Cuáles serían? Bueno, si existen anotaciones parciales, si existen derechos reales que graban a las acciones. Acá está cuando se anotaron en el registro. También deben ser firmadas en el reverso los datos registrales. Bien. Bien, con respecto a la clasificación de acciones, vamos a encontrar varias. Vamos a ver 4. 1, 2, 3 y una cuarta más adelante. Según los derechos que otorgan,
Las acciones se clasifican en ordinarias, privilegiadas y preferidas. Son acciones ordinarias aquellas que otorgan derecho a voto, poseen derechos económicos en igual proporción a su participación en el capital social, conforme lo que al respecto se prevea en el estatuto. Cada acción ordinaria da derecho a un voto, tal como lo establece el artículo 216 de la ley. La misma ley admite que el estatuto pueda prever clases de acciones que reconozcan hasta 5 votos por acción. Para determinados supuestos especiales, ¿sí? O sea que estas acciones tienen una diferenciación en el voto, ¿sí? Por eso se las llaman privilegiadas. Y si las acciones pueden eh, permitir hasta 5 votos por acción para que sea privilegiada, entonces la cantidad de votos mínimo que deben tener es 2, ¿sí? Entre 2 y 5. Una ordinaria va a tener un voto, las privilegiadas de 2 a 5 votos. ¿Bien? Se llama voto múltiple o plural. ¿Bien? Entonces, recuerden bien que el privilegio en las acciones tiene que ver con el derecho de voto. Son privilegiadas por el voto. Y para determinados supuestos especiales de reformas estatutarias que tienen que ser tratados por asamblea extraordinaria y para la elección de síndicos, no se admite la pluralidad de votos. Entonces, estas acciones van a concurrir a esas asambleas pudiendo solamente emitir un voto por acción, por más que sean privilegiadas. En estos supuestos especiales, cuando se traten este tipo de temas en el orden del día de una asamblea, solamente van a valer un voto cada uno. Las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones no pueden emitir acciones de voto múltiple a partir de la sanción de la ley 19.060. ¿eh? Usualmente, esta clase de acciones que se denominan acciones de gobierno, generalmente se reservan a los socios fundadores, ¿sí? Los que constituyeron originalmente la sociedad, con el objeto de que se impongan en las asambleas, aun cuando no tengan la mayoría de capital. Lo que sí van a tener la mayoría de votos, con lo cual van a seguir siendo quienes manden, quienes decidan los destinos de la sociedad. En tercer caso, se consideran preferidas aquellas acciones que otorgan a su titular una preferencia económica, ¿bien? Una preferencia económica o dividendos de cobro preferente con respecto a otras que son las acciones ordinarias. ¿Bien? Entonces las acciones preferidas son aquellas que otorgan una preferencia económica. Las ventajas económicas, a modo de ejemplo, podrían ser el cobro preferente en las utilidades, hasta determinado porcentaje, distribuyéndose la diferencia entre las ordinarias, el pago de un dividendo fijo, si existen utilidades, que puede ser además acumulativo, la preferencia en el patrimonio de liquidación u otro tipo de preferencias que se determinen estatutariamente. Por eso se dice que esta distinción, esta diferenciación que hace que las acciones se denominen preferidas, es de índole económica. ¿eh? Entonces no confundan las privilegiadas con las preferidas, porque las privilegiadas tienen una diferenciación en el voto, ¿sí? Pues son de voto múltiple o plural, y las preferidas tienen una diferenciación de índole económica. ¿Bien? Del análisis conjunto de los artículos 216 y 217 de la ley, se determina que estas acciones, las preferidas, no pueden tener más de un voto, pero sí pueden carecer del mismo. No pueden tener más de un voto, pero sí pueden carecer del mismo. O sea que las acciones ordinarias tienen un voto, las acciones preferidas tienen de 2 a 5 votos, y las preferidas, de vuelta, las ordinarias tienen un voto, pueden emitir un voto por acción, las privilegiadas pueden emitir de 2 a 5 votos, y las preferidas pueden tener voto
uno, en este caso, o carecer del mismo. Sin embargo, aún en el caso en que carezcan de voto, podrán votar con un voto cuando se trate de las cuestiones incluidas en el cuarto párrafo del artículo 244, los supuestos especiales del artículo 244 que requieren la obtención de una mayoría agravada, ¿sí? Y esos supuestos son transformación, prórroga, disolución anticipada, transferencia de domicilio al extranjero, cambio fundamental del objeto, reintegro total o parcial del capital y fusión. Y también tendrán derecho a voto durante el tiempo en que se encuentren en mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia patrimonial, y lo mismo ocurrirá en caso de que coticen en bolsa y se suspenda o se retire la cotización por cualquier causa, pero solamente en el interín mientras subsista esa situación, ¿no? De la suspensión o el retiro de la posibilidad de cotizar esas acciones preferentes en la bolsa. Y en estos casos, cada acción dará derecho a un solo voto por acción. Lo mismo ocurre en la elección y remoción de los síndicos, sin perjuicio del supuesto de elección de síndicos por clase. Entonces, aún los accionistas de acciones preferidas que carezcan de voto van a tener un voto para la elección de síndicos. ¿Por qué? Porque merecen ser representados por un síndico que justamente va a ser quien controle el que suceda en la sociedad y, bueno, de alguna forma puedan procurar ser protegidos por la función de la sindicatura. Y por último, recordemos, conforme lo estableció en el artículo 216, que el privilegio patrimonial al cual tienen derecho los titulares de acciones preferidas es incompatible con preferencias en el voto, que es aquel al que tienen derecho los titulares de acciones privilegiadas. De modo que no puede haber al mismo tiempo acciones con voto múltiple y preferencia patrimonial de ningún tipo. O bien tienen privilegio en el voto o bien tienen preferencia patrimonial, pero no puede coexistir esta posibilidad de que existan acciones de voto múltiple y al mismo tiempo preferencia patrimonial. Vamos a la segunda clasificación, que nos dice que en función de los votos que conceden las acciones, estas pueden carecer o no de voto. Se pueden clasificar y pueden carecer o no de voto, o sea que va a haber acciones con voto o sin voto. Si carecen de votos, se trata de una acción preferida si carecen de voto, o sea, acción sin voto, se trata siempre de una acción preferida, porque en contraposición a la falta de voto, el estatuto podemos imaginar que les habrá otorgado una ventaja patrimonial. En cambio, dentro de las acciones que tienen voto, encontraremos entonces a las preferidas con voto simple y a las ordinarias. ¿Cuáles serían las especies de acciones con voto simple? Serían las preferidas que tienen voto, o las ordinarias que también tienen voto simple. Bien, y las preferidas que tienen voto, porque solamente pueden tener voto simple, porque es incompatible la preferencia económica con el privilegio en el voto. ¿Vale? Y para completar la llave, nos quedan las acciones ordinarias de voto plural, que son las que se llaman privilegiadas. Estas son las acciones ordinarias. Cuando la ordinaria es de voto plural, se llama privilegiada, o acción ordinaria de voto múltiple, pero son privilegiadas. ¿Y por qué ordinaria? Porque no tienen preferencia patrimonial. Entonces, las acciones con voto plural son las privilegiadas. ¿Sí? Digamos de alguna forma que conceptualizando unas acciones también podemos encontrar las otras. En función de la transmisibilidad, las acciones se clasifican en acciones al portador o nominativas. Y las nominativas podemos clasificar también en endosables y no endosables. Una acción es al portador. Una acción es al portador cuando es no nominal.
O sea que no lleva el nombre del titular en el mismo título, ¿sí? Del titular de la acción en el título. No lleva el nombre. Entonces la acción es al portador. La posesión del título permite detentar la calidad de accionista. El dueño de las acciones al portador es aquel que las posee físicamente. La mera tenencia de las acciones al portador presupone la propiedad de las mismas. Estas acciones al portador permiten su transferencia de un accionista a otro sin demasiadas complicaciones. Y esta facilidad en la transmisión de la propiedad de las acciones, al mismo tiempo, genera complicaciones para llevar un registro de los titulares dueños de las mismas, ¿sí? Porque no sabemos cuántas veces las estuvieron transmitiendo de una persona a otra, con lo cual la sociedad puede desconocer quiénes son efectivamente sus accionistas. Por otro lado, la acción nominativa no endosable es un título de crédito representativo del conjunto de derechos patrimoniales y de poderes jurídicos que le competen al socio de una sociedad por acciones cuyo nombre debe figurar necesariamente en el título emitido por la sociedad. Su transferencia se efectúa a través de un aviso a la empresa emisora con el fin de actualizar el libro de registro de acciones, y la obligación de esta notificación la dispone el artículo 215 de la Ley 19.550, el cual también dispone que las acciones endosables se transmiten por una cadena ininterrumpida de endosos, y para el ejercicio de sus derechos el endosatario solicitará el registro. Más allá de que existan acciones en la teoría nominativas endosables y nominativas no endosables, la única modalidad admitida en nuestro país, al momento, además de las acciones escriturales que ya vamos a repasar más adelante, es la de las acciones nominativas no endosables. Así lo dispone la Ley 24.587 de nominatividad de títulos valores. Ley 24.587 de nominatividad de títulos valores, la cual no permite la transferencia de títulos mediante su endoso. Entonces, si es denominatividad de títulos, significa que todos los títulos tienen que tener el nombre de su titular, del accionista, con lo cual no existe la posibilidad de que se emitan acciones al portador. Y si además la ley no permite la transferencia de títulos a partir de su endoso, entonces nos deja saber que la única modalidad admitida es la de emitir acciones nominativas no endosables. De ese modo, habrá que cumplimentar todo lo que establece el artículo 215 de la Ley General de Sociedades para proceder a la transmisión de estos títulos. Entonces, para la adquisición o transferencia de acciones, vamos a entender que existe una adquisición originaria o una derivativa. Las acciones pueden adquirirse en forma originaria, cuando son compradas al momento de su emisión, al mismo momento de su emisión, lo que se denomina en el mercado primario, de acuerdo a lo explicitado en el prospecto de emisión y en los avisos de suscripción que publica la sociedad emisora. Y en distinto sentido pueden ser compradas o adquiridas derivativamente cuando son negociadas a otros inversores en el mercado secundario, de acuerdo a las instrucciones que les brindemos al respecto al agente o sociedad de bolsa, ¿sí? Entonces, en la adquisición originaria las compramos participando en el contrato de suscripción de acciones, ¿sí? Y en la adquisición derivativa lo hacemos por un contrato de compraventa o de cesión de acciones, de cesión de derechos respecto de las acciones en el mercado secundario, cuando interviene un agente de bolsa o una sociedad de bolsa.
La transmisión de las acciones puede efectuarse mortis causa o por actos entre vivos. En el primero de los casos, se materializará el juicio sucesorio con la posterior inscripción en el libro de registro de acciones. Y en el segundo caso, por actos entre vivos, el instrumento será un contrato de cesión al que luego seguirá la notificación del artículo 215 de la Ley General de Sociedades y la consecuente inscripción en el libro, ¿sí? La notificación del, del accionista a la sociedad y la inscripción en el libro. En la ley vamos a encontrar que dice la inscripción en el registro. ¿Eh? La ley hace esta mención, a la inscripción en el registro, pero no se trata del registro público. ¿Eh? Ese registro que menciona la ley, ¿sí? Al que hace referencia a la ley, no es el registro público, sino al libro de registro de acciones. Entonces, por esta transferencia, lo que resulta menester es efectuar una inscripción en el registro de acciones, para lo cual quedará determinado quién es el nuevo accionista de la sociedad. La instrumentación del contrato causa efectos entre las partes y una vez notificado, causa efectos contra la sociedad y una vez inscrito en el registro, causa efectos frente a terceros. ¿Eh? Una vez firmado el contrato, más que por el endoso, por la concertación, por la firma, por la instrumentación, causa efecto entre las partes, entre el cedente y el cesionario. O sea, que era titular de las acciones y el que pasó a ser ahora accionista. Una vez que se notifica a la sociedad, causa efecto contra la sociedad. Y una vez que se inscriba en el registro, que viene a ser el libro de registro de acciones, causa efecto frente a terceros. Ya vamos redondeando hasta efectuar la última clasificación y cortamos. Bueno, con respecto a la transmisibilidad, continuando y cerrando este tema, puede diferenciarse la transmisibilidad dependiendo de la clase de acciones de que se trata. Si son acciones nominativas no endosables y si son acciones escriturales. Si se trata de acciones nominativas no endosables, el procedimiento exigirá la tradición del título del vendedor al comprador, o sea, la entrega de ese documento, del documento de contar las acciones que se están cediendo, la notificación por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleve el registro de las acciones nominativas no endosables, la anotación de la operación, de la transacción, de la cesión en el título, y o sea, por eso les mostré el anverso de las acciones, y la inscripción de esta transferencia en el libro de registro de acciones, eh, la cual hace que surja efecto. ¿Sí? Ahora bien, si estamos hablando de acciones escriturales, que ahora les voy a explicar mejor cuáles son, también se requiere la notificación por escrito a la sociedad del punto 2, ¿eh? O a la entidad que lleve el registro de acciones escriturales, y también se requiere la inscripción en el libro de registro de acciones, del punto 4. La sociedad emisora o entidad que lleve el registro de las acciones escriturales deberá cursar aviso al titular de la cuenta en que se efectúe un débito por transmisión de acciones dentro de los 10 días de haberse inscrito en el domicilio constituido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente las acciones escriturales llevan una especie de cuenta, en la cual se acreditan y se debitan para cada titular una cantidad de acciones conforme adquiera o transfiera las mismas. Bueno, nos quedan
esta y esta. Sí, pueden ser esta. El principio general respecto a las restricciones a la circulación de acciones, el principio general es que la transmisibilidad de las acciones es libre. El principio general es que la transmisibilidad de las acciones es libre. Sin perjuicio de este principio, del principio de la libertad de circulación, libertad de transmisibilidad, sí puede limitarse la transferencia, pero lo que está vedado es prohibirla. ¿eh? Se pueden pactar en el contrato social cláusulas relativas al agrado o conformidad de los restantes socios, las que podrán derivar, en caso de no aceptación, en un derecho de preferencia a ejercer por los socios restantes y, en su defecto, por la propia sociedad. Por ejemplo, sería válido establecer que para formar parte de una sociedad cuyo objeto es explotar un sanatorio, sea requisito que el adquirente de las acciones sea médico. Porque además hasta se pudo tomar en consideración, quizá en forma eventual, que deberían ejercer prestaciones accesorias para las cuales justamente los integrantes tienen que poseer esa profesión. En estos casos, las restricciones deben asentarse no solo en el estatuto, sino también en los títulos y resguardos que emita la sociedad. Y ya sea que se trate de acciones nominativas no endosables o acciones escriturales, las transferencias surten efectos contra la sociedad de los terceros desde la inscripción en el registro de la sociedad. Eso ya se los comenté y surge del artículo 215. En las, en las sociedades que se dedican a actividades financieras o de seguros, para transmitir acciones debe contarse con la aprobación de la autoridad contralor en la materia, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina o la Superintendencia de Seguro de la Nación, que son justamente los entes encargados de fiscalizar a estas sociedades. Y el contralor por parte de estos organismos se impone por trascendencia de la actividad que pretende regularse, la cual afecta a toda una comunidad entera. De ahí que exista esta restricción a la transmisibilidad en estos casos puntuales. Y la última clasificación de acciones que nos faltaba analizar es aquella que justamente las clasifica de acuerdo a su forma de representación. Entonces, bajo esta modalidad, las acciones pueden clasificarse en cartulares, que son aquellas representadas por títulos que se materializan físicamente en documentos donde constan las menciones esenciales requeridas por el artículo 211 de la ley. ¿Sí? Los que ya analizamos, el ejemplo que ya vimos. ¿Sí? Son títulos, planchas, láminas, tienen una representación cartular. Y además se pueden representar en acciones escriturales, en la otra modalidad. Cuando las acciones son cartulares representadas por títulos, estamos hablando de acciones nominativas no endosables, porque esos títulos justamente tienen que ser nominativos, donde debe constar el nombre del accionista, y no endosables, lo cual significa que no van a poder ser transmitidos a partir de una cadena ininterrumpida de endosos. Esto significa que una vez que existe un nuevo accionista, la sociedad tiene que cancelar el título anterior y emitir un nuevo título. ¿Bien? Nominativo no endosable en favor del accionista actual, porque el título va a tener el nombre del accionista que se incorporó a partir de esa adquisición derivativa. Y en el otro caso tenemos las acciones escriturales, que no se titulizan, sino que resultan
de inscripciones en cuentas en un registro de acciones que se lleva con ese fin. Es un registro de acciones que se lleva con ese fin en cuentas. Y en las cuentas vamos a tener débitos y créditos conforme se adquieran o cedan acciones, ¿sí? Y el titular de esa cuenta va a ser el accionista. ¿Bien? Entonces tendrá débitos o créditos en esa cuenta y el saldo será la cantidad de acciones de las cuales es titular. ¿Sí? Estas acciones se llaman escriturales. Y para finalizar la clase de hoy, vamos a conceptualizarlas. ¿Bien? Último tema. Ya definimos entonces a la acción como la parte del capital social que, incorporada a un título representativo, otorga a quien resulte tenedor de esa acción la legitimación y la calidad de accionista, ¿no? La legitimación como calidad de acción, en su calidad de accionista. Actualmente, al admitirse la eliminación de soporte de papel, con lo cual ya no tienen que ser cartulares necesariamente, bastando que se encuentren inscritas en cuentas llevadas a nombre de sus titulares por la propia sociedad emisora, ¿sí? La sociedad que emitió las acciones, o una sociedad que lleve el registro de acciones con ese fin, como lo dispone el artículo 208, entonces aceptamos ahora también como válida a las acciones escriturales. Y esto está previsto en la ley 22.903, que en el año 83 modificó a la ley de sociedades comerciales número 19.550. La ley 22.903 en definitiva fue la reforma que modificó la ley 19.550 y que señala como antecedente que eh, se puede instar a la supresión de títulos, a la supresión de la representación material de los títulos, porque quizás es un tanto dificultoso. Nuestra legislación actual permite que convivan ambas posibilidades. Y entonces, para gestionar el trámite en la actualidad se debe inscribir en cuentas llevadas a nombre de sus titulares, a quienes se les otorga un comprobante y se les otorga también constancias necesarias en resguardo de sus derechos. ¿Sí? ¿Cuáles son las constancias? Bueno, fecha y hora en que se expide el comprobante, las menciones que establece el artículo 211, nombre, apellido, domicilio real y número de documento del titular o los datos de registro en el registro correspondiente si se trata de una persona jurídica, derechos reales y medidas cautelares que graban los títulos, limitaciones estatutarias a la transmisión de los títulos, y la calidad de accionista del titular de acciones escriturales se presume no por la tenencia, justamente porque no tiene un elemento físico, sino que se presume por las constancias de las cuentas abiertas en el registro. ¿Sí? Entonces existe lo que es la supresión de la representación material de los títulos y que la sociedad emisora adopta un sistema de cuentas que lo lleva ella misma o bien a su vez contrata a una entidad que se dedica a llevar cuentas de acciones escriturales. Se le puede otorgar al accionista, para que acredite la titularidad, un certificado de apertura de cuenta. Con eso el accionista puede dejar saber que es accionista de esa sociedad, ¿sí? Y puede acreditar la titularidad de una cantidad de acciones de esa sociedad. En cambio, para transferir las acciones, el socio debe notificar por escrito su decisión a la sociedad emisora o a la entidad que lleva el registro de las acciones escriturales. Y la misma
la sociedad emisora o la sociedad o la entidad que lleva el registro de las acciones escriturales procederá a efectuar la inscripción en el libro o cuenta pertinente. ¿Sí? ¿Qué inscripción va a efectuar? La inscripción de la transferencia. La sociedad deberá avisar al titular de la cuenta dentro de los 10 días de haberse inscrito en la transferencia acerca del correspondiente débito, ¿sí? Por eso en su cuenta va a encontrar un débito porque se disminuyó el saldo de la cantidad de acciones de las cuales es titular. Y le puede emitir para que pueda hacer la transferencia un comprobante con constancia de saldo de esa cuenta donde se verifique cuál es la cantidad de acciones escriturales que ese accionista posee. Esto a los efectos de que pueda efectuar la operación, la transacción por la cual transfiere la titularidad de sus acciones escriturales. Bien, hasta acá llegamos con el tratamiento de este tema. Vamos a hacer una interrupción y vamos a continuar en la próxima clase que tengan conmigo para terminar de analizar el tema 23, la acción, ¿sí? Conmigo les queda ver el tema 24, que es el de derechos de los accionistas, y el tema 21, y entonces vamos a redondear la parte de sociedades anónimas que analizamos los días jueves, ¿sí? Conmigo el 21, el 24 y esta partecita del tema 23 que nos queda pendiente. Y respecto de las notas que tendrán inquietud de cuándo se van a publicar, eh, estamos haciendo, ultimando las correcciones para que se publiquen mañana viernes. Así que estén atentos al campus virtual, mañana viernes, que sería el día en que vamos a efectuar la publicación de las notas. Todavía no les podría precisar a qué hora van a estar publicadas, ¿sí? Y también estén atentos a que en el campus virtual se va a publicar la fecha y hora de la instancia de revisión de exámenes. Estimamos que va a ser el día lunes de la semana entrante y el horario sería, a ver si tengo algo por acá. Sería a las 17. La posibilidad sería que sea el lunes de la semana entrante a las 17. Se lo vamos a confirmar también por el campus virtual, ¿sí? Bueno, alguna consulta sobre este tema, igual vamos a continuar y terminar la próxima clase. Así que las consultas, espacio para las consultas va a alcanzar suficientemente. Pero ¿tienen algún tema pendiente, alguna consulta? Nada. Bueno, muy bien. Les agradezco entonces por, a ver, por la participación. Nos hemos extendido un buen rato de la franja horaria, pero bueno, hace falta para ir avanzando en el desarrollo de los temas. Nos encontramos en la próxima clase, que conmigo va a ser en 14 días. Muchas gracias. Chao, hasta la próxima.